Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan desde hace 13 ediciones en esta jornada académica en favor del fomento de la literatura peruana y de manera específica de nuestra literatura infantil y juvenil. Gracias al equipo de educación de la Casa de la Literatura, por cierto, a quien luego paso a nombrar detalladamente. En este congreso, como decía hace un momento, que se ha desarrollado ya desde hace 13 años como una actividad académica en fomento de la literatura, en torno al estudio, práctica y producción de la literatura infantil y juvenil, temática sumamente importante para las funciones y servicios de esta casa, toda vez que nuestras tareas están orientadas siempre a nuestros lectores de 0 a 100 años. Lectores que se inician desde el vientre materno, aquellos que van descubriendo historias maravillosas a través de los clásicos, por ejemplo, lectores que descubren mundos fantásticos de romance y, por supuesto, a los acompañantes de estos pequeños, como son la familia, los cuidadores, los profesores, los mediadores de lectura. Volver a los clásicos, diálogos entre el pasado y el presente en la literatura infantil y juvenil, es el tema principal de este 13 Congreso Internacional que organiza la Casa de la Literatura Peruana y en el que se analizará, como ya sucediendo desde el día de ayer, cómo es que ha cobrado mayor relevancia en el campo de la creación y la edición, la convivencia con nuevos formatos y temas o personajes no tan clásicos o que estos han sido y han ido transformándose en cuanto a su perfil, situaciones y en los formatos en que se presentan, ya sea como libros ilustrados o cómics, a través de las pantallas o en montajes teatrales. Proponemos en esta edición reflexionar siempre sobre la persistencia, las ausencias, los diálogos y las transformaciones experimentadas por obras de la literatura infantil y juvenil que fueron creadas en el pasado y que también han sido reconocidas por los especialistas como los clásicos de este género. Se tomará como punto de partida clarificar, debatir y consensuar los criterios que se emplean para determinar el estatuto de obra clásica. Nos interesa de manera especial poner en diálogo obras clásicas con otras variantes, versiones y formatos en los que son presentadas, así como poner en evidencia las nuevas lecturas que se hacen de ellas y las relaciones posibles con otras obras o géneros. Este diálogo va a permitir ampliar criterios de selección dentro del campo de la literatura infantil y juvenil para diversificar las rutas de acercamiento a la literatura en función de intereses, necesidades, a la luz de las transformaciones en los contextos culturales de nuestros lectores y lectoras. Gracias a los especialistas peruanos e internacionales que se están dando encuentro en esta casa, como Jorge Eslava, Irina Burgos, Carolina Estrada, Manuel Peña y Adolfo Córdoba, a quienes desde ya les pido un fuerte aplauso. Gracias también, como decía hace un momento, al equipo del área de educación de la Casa de la Literatura Peruana, integrados por Ronnie Puchuri, Cucha del Águila, Paulo César Peña, Verónica Cela, Sandy Muchari, por su trabajo incansable para lograr que este momento por fin se haga realidad. A nuestros abuelos y abuelas cuentacuentos y a cada especialista de esta institución que ha participado en esta organización, mi cariño y admiración. Antes de dar pase a Manuel, cierto que sí. Antes de dar pase a Manuel, quisiera contarles brevemente, y ustedes seguro ya lo saben mejor que yo, que desde muy niño se sintió atraído por los libros de cuentos y los diarios de vida, de donde ha sacado material para escribir sus obras notables. A los 18 años obtuvo el primer premio del concurso de cuentos de la Universidad Católica de Valparaíso con el relato Berta o Los Dorados de la Locura. A su carrera de Filología Española se suma el doctorado en Hispánicas en la Universidad Complutense y el diploma de experto en literatura infantil y juvenil iberoamericana y extranjera.
Durante su estancia en Madrid obtuvo diversos premios literarios. Fue colaborador y discípulo de la escritora Carmen Bravo Villasante, de quien publicó 2 obras importantes en los años 1978 y 1979. Ha recibido diversas distinciones por su obra, entre ellas la beca que concede el Ministerio de Educación a través del FONDAR, el Fondo Nacional para el Fomento del Arte y la Cultura, en el año 1994, y la beca de escritores del Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura en el 95. Ha realizado investigaciones y publicado libros sobre la historia de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. Su obra reúne relatos, fábulas y cuentos de la tradición oral, ahora ya literatura clásica. Y hoy lo tenemos aquí para que comparta con nosotros toda su vasta experiencia. Sin más, damos por inaugurado este Congreso Internacional y damos paso a Manuel. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en la Casa de la Literatura, donde ya había estado en otras oportunidades, y muy agradecido de la invitación que me hacen, especialmente a través de Cucha del Águila, que fue quien me extendió la invitación para que viniese a compartir con ustedes algunas experiencias y reflexiones literarias en torno a la literatura infantil, y especialmente a la clásica, y especialmente y más puntualmente a la clásica latinoamericana. Y por eso en esta oportunidad quiero hacer un perfil de los principales autores que en Latinoamérica empezaron a escribir para niños y jóvenes, porque antes en realidad los relatos eran de la tradición oral. Ya los pueblos originarios de toda América Latina, los aztecas, los quechuas, los mayas, el pueblo mapuche, relataban sus historias a los niños, a las niñas, en las distintas comunidades, muchas veces en torno al fuego que siempre congrega, y se contaban alrededor de esas fogatas historias que trataban de interpretar lo que no se podía explicar de manera racional. Así surgen los primeros mitos de origen, especialmente en los pueblos antiguos. De esa manera se explican los fenómenos incomprensibles de la naturaleza, la lluvia, el trueno, los colores del arco iris, la transparencia del agua, por qué las rosas tienen espinas. De esa manera surgen aquellos mitos iniciáticos en todos los pueblos de América Latina. Los pueblos originarios tuvieron esos relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación en las lenguas originarias. El principal libro que reúne todos esos elementos es el Popol Vuh en el pueblo maya. Es la Biblia del pueblo maya, porque allí están esos relatos que después fueron traducidos al español, pero originalmente se relataban en forma oral, se escribieron también y luego se tradujeron. De España vienen después los relatos orales también, que se fueron mezclando a los que ya existían acá, y así surgieron los relatos orales de Latinoamérica, que con posterioridad pasaron al texto escrito, pero desde luego eran siempre relatos folclóricos, en los que aparecen los pájaros del campo, los animales, las fábulas de Esopo, que venían también en los primeros relatos que relataban los sacerdotes, los mercedarios, los jesuitas. Aquellas fábulas se fueron adaptando al suelo latinoamericano, y entonces ya aparecieron también en el siglo XVII y XVIII relatos o fábulas, pero ya protagonizados por el coyote, por la loica en Chile, por el zorro, por los animales andinos. Entonces ya eran relatos de animales, tal como era también en los pueblos de la India y en los pueblos orientales. En la India, por ejemplo, existió un libro, que es uno de los más antiguos, que se llama el Panchatantra,
Y en ese libro sagrado del pueblo de la India aparecen también historias protagonizadas por animales, por la pantera, por el mono, por el chimpancé, por la serpiente, y esas historias transmitían también ancestral, de tal manera que los cuentos orales son patrimonio de todos los pueblos, de Europa, de África, de Oriente y de América Latina. Se han relatado esas historias portentosas que contienen una sabiduría ancestral. En el siglo XIX, ya cuando hay el cambio de siglo, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, aparecen ya los precursores, que es lo que vamos a ver hoy día. Aquí vemos en pantalla justamente un libro que publiqué en la editorial Lugar en Buenos Aires y que ahora licitó el Ministerio de Educación de México, que se llama justamente Precursores de la literatura infantil y juvenil latinoamericana, donde indico yo, lo que vamos a ver hoy día en este recorrido, cuáles son los primeros autores que en Latinoamérica ya comenzaron a escribir una literatura infantil y juvenil con rostro propio, para afianzar el género y para dar luz a los poetas y a los narradores. Eso está contenido también en esa historia de la literatura infantil en América Latina que presentamos en un congreso en Chile en el año 2010. Y la portada del libro, la ilustración, que yo la busqué con mucho cuidado, me costó mucho encontrar esa imagen, pero yo la vi y me gustó mucho y concentra todo lo que yo considero que es el libro infantil. La encontré en Cuba, en Pinar del Río, una obra de una artista plástica. Me gustó mucho porque está allí la madre, que acuna a un niño, una niña en sus brazos, y está sentada sobre un caballito de balancín de madera, está con el pelo al viento, y está elevándose, no está ese caballito en el suelo, porque en el momento que la madre arrulla al niño, está en un momento espiritual, casi místico, le está transmitiendo una emoción, un afecto que el niño percibe a través de esas palabras, a través de esa canción. Y está en un paisaje que no es europeo, es un paisaje latinoamericano, puede ser Cuba, el Caribe, puede ser la selva peruana también, y además es en la noche, porque los cuentos y las canciones de cuna y los relatos se van contando cuando cae la tarde, cuando se encienden las estrellas. Entonces yo dije, un libro que escribí que tiene 600, 700 páginas, está concentrado este libro en esa imagen de esta artista plástica de Pinar del Río, y por eso está allí en la tapa del libro. Y a mano derecha está el libro que yo les digo, Sagrado de los Mayas. Esos relatos forman parte del corpus de Latinoamérica, donde podemos nosotros encontrar también narraciones con los animales míticos, con la serpiente, que está ya en Antiguo Testamento. El primer relato del Antiguo Testamento, en el Jardín del Paraíso, aparece la serpiente que se enrosca en el jardín del bien y del mal. Está en el pueblo azteca, es la serpiente emplumada, y en Chile está Tren Tren y Caicavilú, que son dos serpientes que encarnan el bien y el mal, y luchan entre ellas, y aparece el maremoto, se sale el mar de su cauce, los mapuches que suben a la montaña se salvan, pero los que no alcanzan a salvarse, la ola los envuelve y los traga al mar, y entonces se convierten en peces. Ese es un mito de origen que va contando el origen del pueblo mapuche. O sea que el libro, la literatura infantil en realidad no nace con un libro, sino que nace con un relato oral, y por eso quise mencionar aquí el Popol Vuh. Uno de los primeros autores que ya empieza a escribir una literatura infantil con rostro propio es José Martí, en Cuba. Lo distingo porque este autor está ahí con su pluma en la mano, fue el creador de una revista, y aquí tenemos una revista para niños, y él dice, esta es una revista para niños, y dice, y para las niñas también. Mira cómo hace la diferencia, niños y niñas. Dice, hay que escribir para niños como si los colibríes supiesen leer. Miren qué bella frase. O
O sea, inicia ya una literatura desde la poesía, desde la sensibilidad, porque los libros que venían de España y que llegaban a Chile, por ejemplo, desde el Perú, porque las primeras imprentas eran de aquí, del virreinato, se llevaban hasta Chile y hasta Santiago, eran catecismos y eran libros para aprender a leer, eran cartillas, se llamaban cartillas y catones. Las cartillas eran donde venían las letras y los catones para aprender a leer, pero ya entonces eran textos didácticos, libros para aprender el castellano y aprender a leer. Esa es la importancia que tienen los primeros libros que se imprimieron aquí en Lima y que luego se en América Latina. En realidad eran libros didácticos, pero José Martí ya inicia la escritura poética, la literatura para que el niño disfrute de la literatura, y así escribe los textos suyos como la Rosa Blanca o como los zapaticos de rosa. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, le dice la madre buena, pero no te mojes en la arena los zapaticos de rosa. Fíjense, el poema sigue, es un cuento precioso. Ayer lo leímos en el taller literario que tuvimos aquí para conocer ese poema, que en realidad es un cuento en verso. Y José Martí da el inicio a esos cuentos que se escriben en verso y a esos cuentos que luego van a seguir en esa senda Rubén Darío y Gabriela Mistral. Es el nacimiento del modernismo literario que lo inicia José Martí en esta revista. También da el inicio a la Edad de Oro, que es la infancia. La infancia es la Edad de Oro. Y dice, hay que formar a los niños en la literatura infantil con rostro propio, porque esta revista está creada para los niños de América, para difundir nuestras historias. Y dice una frase muy importante en el prólogo de esta revista que a mí me gusta mucho y que además cautivó mucho a Gabriela Mistral, que deriva de José Martí, la gran escritora. Aquí la tenemos en estos libros, estos cuentos recreados por Gabriela Mistral, que sigue el pensamiento de José Martí. La lengua, la literatura de Gabriela Mistral sigue la lengua de Martí, y tiene el estilo martiano. Ella dice, vengo del lenguaje de la Biblia, porque leyó la Biblia en su infancia, pero sigo el estilo de Martí y su pensamiento, especialmente en una frase que está allí en la Edad de Oro, que dice, el abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo, dice José Martí. El abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. Es decir, las ideas pueden venir de Europa, porque en el siglo XIX, XVIII y XIX se miraba a Europa, a España, pero aquí hay otro estilo, otra manera de hablar el castellano. Y por eso Gabriela Mistral en estos libros, porque ella también es precursora, y todo lo que siguieron, toman ideas de Europa, los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, pero los hacen de acuerdo al propio estilo, incorporando animales de Latinoamérica, las plantas, los mitos, el nombre de las hierbas y de los personajes mitológicos de América Latina. Es decir, lo que dice José Martí. Esta es nuestra América. Esa frase también es de José Martí. Ahí tienen algunas biografías célebres. En este caso, Georgina Lázaro, que es una autora de Puerto Rico, escribió unos libros ilustrados bellísimos con los escritores de América Latina que escribieron para los niños. Gabriela Mistral, José Martí. Esta serie, muy bien ilustrada, sigue la infancia de José Martí. Y luego los cuentos de la Edad de Oro y los poemas, como La Rosa Blanca, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo,
cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Miren que cómo suena, ya eso es pura poesía, la de José Martí. Están incluidos aquí en estos libros que compilan lo que José Martí, que es el pionero, diría yo, el precursor de la literatura infantil en América Latina, escribió en la Edad de Oro. Y ahí están los zapaticos de rosa de José Martí, se han hecho varias ediciones. Esta Edad de Oro dio paso a las revistas infantiles. Aquí tienen, por ejemplo, Biliken, que se publicó en Argentina. En Chile fue muy famosa la revista El Peneca, ilustrada por Mario Silva Osa, Coré. Fue también un precursor, porque esta revista dio a los niños y niñas, no solamente de Chile, sino que de toda Latinoamérica. Y dice Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, que él se inició en la literatura leyendo la revista El Peneca, porque era una revista que encantaba a los niños de toda América Latina. Se difundió a todos los países desde el año 1908 hasta 1960, fíjense, casi 50 años, medio siglo que esta revista llevó a los niños y niñas de América cuentos, leyendas, canciones. Y además, algo muy importante y muy significativo es que la revista fue muy democrática porque bajó mucho los precios, todos los niños la podían comprar, y además abrió las páginas para que los niños y niñas pudiesen colaborar en la revista escribiendo sus propias composiciones. O sea, incorporaba al niño. No eran revistas para que el niño aprendiera desde un púlpito alto, sino que incorporaba al niño y lo trataba de igual a igual y le daba recreación poética. En Colombia está la revista Chanchito. En cada país hubo una revista para los niños. El autor que sigue la huella de José Martí es Rubén Darío, autor de Nicaragua, que publica este libro, Azul. Fíjense, ayer les expliqué a los alumnos del taller, muy importante y significativo, que la primera edición que se publicó en Valparaíso, que es mi ciudad natal, allí en la calle Serrano, está la imprenta, estaba, ya no existe por supuesto ni la imprenta ni el edificio, pero yo cuando paso digo, aquí se publicó por primera vez este libro cuando Rubén Darío tenía solamente 19 años. Qué maravilloso, un autor tan joven que hace un viaje a Chile y se nutre de la poesía, de la literatura francesa. Estando en Chile, se conecta con los principales escritores y cuando regresa a Nicaragua, lleva en su maleta los 3 libros que publicó en Chile, uno de ellos Azul. Y él le daba mucha importancia, fíjense en el título, no solamente Azul, están los puntos suspensivos, a los cuales él le daba tanto valor. Es distinto decir azul que decir azul. Queda esos puntos suspensivos dándonos a la imaginación algo que nosotros podemos completar. Ahí está el espíritu del poeta. Y además el nombre de un color, porque es un libro que integra las artes. Por eso que la tapa de ese libro, la portada, la ilustración, es una pintura, porque el libro está asociado a la pintura, a la música, a los instrumentos musicales, a la escultura y a la literatura y al verso. Es decir, ya es literatura de corte artístico, poético. Es un libro extraordinario. Aquí tenemos justamente, les traje esta primicia, que es un libro publicado en Perú, en Lima, en la editorial Delirio. Nos regaló ayer su editora, que es Margarita. Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Miren qué bellas las ilustraciones de Eduardo Macías. Y por el otro lado del libro está
la sonatina de Rubén Darío, es pura música. ¿Cómo escribió estos textos? La guarda del libro, miren las ediciones de hoy día, tapas duras, una guarda que nos habla de elefantes, de lugares exóticos, porque este es el movimiento modernista que es afrancesado, es exótico, es cosmopolita, y por eso vienen aquí elefantes, kiosco de Malaquita, que lo dice en el texto Rubén Darío, y este verso que se ha difundido en toda América Latina: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Ahí está la princesa con el teclado que está mudo porque ella está triste, y va entonces avanzando la historia en verso, o sea, inicia al niño y a la niña en el mundo de la poesía. Por eso valoro a este autor y su mundo literario, que aquí lo vemos, Rubén Darío para niños, en las ediciones de La Torre, en 2 ediciones, porque se prestan estos versos que él escribió para iniciar a la infancia en la Escuela del Arte y de la Poesía. Una edición clásica es la de Caré. Miren qué bonito la ilustración de Mónica Doppert. Está la niña en una playa de Nicaragua, porque el padre de Margarita de Baile era médico, amigo de Rubén Darío, y entonces él, cuando regresa de Chile a Nicaragua, va a una playa donde tenían una casa de playa, y la niña le pide a Rubén Darío, la hija del médico, que le cuente un cuento. Este es un cuento dentro de otro cuento. Cuénteme un cuento, Rubén. Y él le dice: Margarita, te voy a contar un cuento. Miren cómo da el valor. Hay una reivindicación del cuento de hadas, además, y algo muy original que une la literatura de hadas, de duendes, la literatura europea, la une con el mundo de la tradición judeo-cristiana, porque la niña va a buscar la blanca estrella que la hacía suspirar, y el buen Dios le da la estrella. Está allí en el cielo sonriendo al buen Jesús. O sea, une el mundo de las hadas con el mundo cristiano, porque Rubén Darío, que era centroamericano de Nicaragua, era muy religioso y muy creyente. Es muy interesante. Y cuando pasa Rubén Darío de regreso a Nicaragua en el barco, después de estar 2 años y 4 meses en Chile, el barco atraca en el Callao, y su gran ilusión era conocer al escritor Ricardo Palma, que ya le había escrito, ese poeta que apenas tenía 20 años, le había enviado 3 libros. Imagínense, un muchacho de 20 años ya había publicado 3 libros en Chile. Es una historia maravillosa. Y ya Ricardo Palma, que en ese momento era director de la Biblioteca Nacional, lo recibe. Él viene rápido antes que se vaya el barco, y Ricardo Palma lo recibe, le dice: yo he leído estos libros, usted, le dice, tiene una literatura, una poesía muy colorista, usa esa palabra, porque como el libro se llama Azul, en realidad es una poesía pictórica, llena de metáforas, de imágenes extraordinarias. Y luego se vuelve al barco y sigue rumbo a Nicaragua. O sea, a los 20 años, 21 años tenía Rubén Darío, había conocido lo mejor de la literatura de Chile y de Perú, y a los mejores escritores, y que le dieron un ánimo para seguir escribiendo y le dieron un gran impulso en su carrera literaria. 2 ediciones de esta Margarita, y tenemos las ilustraciones de Mónica Doppert, de la editorial Le Carré, y el que le acabamos de mostrar. Así vio Rubén Darío el puerto de Valparaíso cuando decidió ya regresar. Este es Valparaíso del siglo XIX, después de estar 2 años allá en Chile. Esta es la primera edición de Azul. Miren cómo están ahí los puntos suspensivos. Azul. Yo he visto muchas ediciones, pero ya las ediciones más rápidas, más comerciales, sacan los puntos suspensivos. No, hay que respetar. Es como cuando ustedes leen las palabras dicen te amo. No, te amo. Es diferente. Ahí están los puntos suspensivos.
Allí está la ciudad de Valparaíso tal como él la vio. Él va describiendo el Cerro Alegre de Valparaíso y las casas que él ve, y el Palacio de la Moneda, en cuyo interior asistió a las tertulias de Pedro Balmaceda Toro, el hijo del presidente Balmaceda, que le mostró la literatura francesa, que llegaba a ese salón, y allí conoció a Verlaine, a Baudelaire, a los principales poetas y escritores franceses. En esos salones elegantes de Santiago, para ese joven que venía de Nicaragua, eso fue un deslumbramiento, y por eso su literatura tiene ese carácter señorial, elegante y afrancesado. Otra de los precursores de la literatura infantil latinoamericana es Pascuala Corona. Sí, la destaco, extraordinaria, autora de numerosos cuentos que ella rescató de la tradición oral del Perú. Ella recogió sobre todo de una criada que había en la casa, que le contaba cuentos a la orilla de la lumbre cuando cocinaban. Esta señora de la casa se llamaba Pascuala Corona, porque ella en realidad se llama Teresa Castelló Iturbide, pero toma el seudónimo Pascuala Corona de la mujer que en la cocina de la casa le contaba cuentos a ella y a los otros niños y niñas. Y sus cuentos son extraordinarios porque funden también la tradición oral mexicana con la tradición judeo-cristiana. Aquí aparecen los animales de México, el armadillo, por ejemplo, pero aparecen también las comidas, el taco, que es propio de México, aparecen descritos los trigales de Michoacán, o sea, la geografía mexicana está presente aquí, pero también aparece, como en el cuento de Rubén Darío, sonriendo el buen Jesús. Aquí el buen Jesús aparece vestido con ropa de ranchero, va vestido de campesino. Entonces estos relatos son extraordinarios y están en este libro que se llama El baúlito de cuentos de Pascuala Corona. En todos los pueblos latinoamericanos hay una mujer que ha sabido recoger estos cuentos populares y los ha puesto a vivir en estos libros extraordinarios. Destaco también en México a Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor. Yo de niño lo escuchaba, a mí me llama la atención, o sea, a los mexicanos que he conocido les llama la atención que yo sabía todas estas canciones de Cricri, El ratón vaquero, Cochinitos dormilones, porque de niño los escuchaba por la radio, por eso que allí puse un disco, porque estos cuentos cantados en verso se difundían en discos y se difundían por la radio. Y en Chile ha habido mucha afinidad con el pueblo mexicano, sobre todo en esos años 50, que fue cuando yo era niño, se difundían esos cuentos en verso y cantados, porque México es un país musical, así que cuando este poeta escribe sus poesías, le salen canciones, y sus canciones son extraordinarias porque él siguió todos los ritmos. Hay valses, hay marchas, hay polcas, utilizó para cada poema un verso y también ritmos folclóricos norteños de México. Allí está, por ejemplo, la Marcha de las Letras, Negrito Sandía, y forma parte de la cultura poética y literaria de México. Otra de las grandes precursoras es Carmen Lira, ahí la tenemos en Costa Rica, similar a Pascuala Corona, porque Carmen Lira también un seudónimo, tenía ella un amigo diplomático, Joaquín García Monge, que había estado escritor en Chile, y ella se llamaba María Isabel Carvajal. Le dice: quiero un seudónimo, todos los escritores tienen seudónimo, no sé qué ponerme. Y él le dice: yo en Chile tomaba un autobús que decía Carmen, porque salía de la calle Carmen y llegaba a la calle Lira, y el nombre del autobús era Carmen Lira, y dijo: ese nombre me gusta, y por eso se llama Carmen Lira. Es el nombre de un autobús de Santiago de Chile. Con el tiempo, Joaquín García Monge viajó otra vez a Chile y le llevó de regalo a Carmen Lira el letrero del autobús que estaba allá adelante, que lo tuvo siempre en la casa. No sabía ella que era el nombre de un autobús. Y escribió los cuentos de la tía Panchita.
Todos tenemos en nuestra infancia una tía Panchita que nos contó cuentos. Estos días me han pedido a mí los cuentos de la tía Laurita. Yo tuve mi tía Laurita. Ustedes tienen una tía seguro. Y esta tía Panchita le contaba cuentos a Carmen Lira, que lo recopila en este libro. Libro que ya tiene 100 años, pero que se sigue editando en México. Son cuentos de la tradición oral de Costa Rica que tienen un interés, porque están aquí fundidos los cuentos que llegan a la costa atlántica de Costa Rica, porque llegaron allí desde África, los llevaron los esclavos que venían de África, negros de África que trabajaron en las plantaciones del café, del cacao, del algodón, y trabajaron allí y llevaron sus cuentos a orillas del Mississippi, en el sur de Estados Unidos, y también en la costa atlántica de Centroamérica, principalmente en Costa Rica. Y tambitambién llegaron por vía española, porque allí hay muchos cuentos de Fernán Caballero, que era una escritora española. Escribió ella un cuento muy difundido en Centroamérica, que se llama El cuento de la hormiguita y el ratón Pérez, que se cayó a la olla y la hormiguita lo siente y lo llora, porque le dice la hormiguita que se quede revolviendo la olla con un cucharón, pero no te acerques mucho porque te puedes caer. Y el ratón se acerca, desobedece, se hunde en la sopa y se muere. Cuando llega la hormiguita ya el ratón está ahogado. Por eso es el cuento de la hormiguita y el ratón Pérez, que se cayó a la olla y la hormiguita lo siente y lo llora. Son cuentos extraordinarios que se prestan para la narración oral. Están escritos tal como ella los escuchó a la tía Panchita, con todo el sabor de la lengua popular de Costa Rica, pero son cuentos comunes a toda América Latina. Hay un cuento que me gusta mucho que se llama La Flor Lirolay, pero en Chile se llama La Flor Lililá, y seguro que aquí en Perú se llama de otra manera. Son cuentos que tienen distintas variantes y que proceden a su vez de Europa, porque esos son cuentos de los hermanos Grimm, que se fue trasladando, se fue adaptando. A mano derecha tenemos Cocorí, otro cuento costarricense, otro libro traducido a muchas lenguas y que hoy día es bastante polémico en Costa Rica, porque hay movimientos que quieren retirarlo de circulación porque dicen que ese niño perpetúa la imagen de un niño negro que es pobre. Sin embargo, en su momento fue un libro muy decisivo, importante, publicado en la editorial Rapa Nui en Chile. Se creó un concurso y Joaquín Gutiérrez, costarricense que vivía en Chile en ese momento, obtuvo el premio. La tapa del libro es de Mario Silvaosa Coré. Miren qué belleza de ilustración. Es un niño negro descalzo que tiene un monotití en el sombrero y lleva una rosa, porque él vio bajar de un barco a una niña rubia muy linda. Él nunca había visto una niña tan bella, y la niña rubia nunca había visto un niñito negro. Entonces se quedan mirando, se enamoran. Es una niña y un niño tan diferentes los dos. Entonces ella le regala una rosa y él no sabe qué regalarle, y le dice: voy a ir a la selva a buscarte un regalo, y le lleva de regalo un mono. Ahí está en el sombrero el mono, pero cuando llega ya el barco se había ido y se queda el niño con la rosa en la mano de la niña, en recuerdo de que existió esa niña, no es un sueño, y el mono que no le alcanzó a regalar. Entonces, en el fondo, este libro es filosófico, es el inicio de los sentimientos amorosos de un niño con una niña, los dos bien diferentes. Es como el Principito de América Latina, porque con una prosa muy elegante, muy fina, muy filosófica, introduce al niño que lo lee este libro en los sentimientos, en el amor, en los afectos, en la naturalidad de dos niños que se conocen y en el lenguaje de los afectos. Y tiene el libro una guirnalda de tortugas, y es muy interesante porque este libro también marcó mucho en Chile, porque
porque llegó a Chile en esa época por la Guerra Civil Española, que llegaron muchos exiliados, llegaron personas vinculadas a la imprenta y a la literatura. De hecho, esta serie de Rapa Nui, que ahora en Chile hicimos en la Biblioteca Nacional una exposición, esta editorial Rapa Nui fue pionera también, fue precursora, porque fue la primera editorial de libros infantiles en Chile, iniciada por un catalán, que fue Francesc Trabal, escritor, que creó esta editorial en vista que en Chile no había libros estéticos, de calidad estética. Y venía Mauricio Amster, que era tipógrafo también en esos barcos del exilio, que dijo, hay que crear también letras. Fíjense cómo está escrita la palabra cocorí. Entonces ahí también la fuente, el tipo de letras es importante, porque cada uno de esos 52 libros tiene el título y el nombre del autor escritos de manera diferente, con diferentes fuentes de letra. Aquí ya hay una apuesta por lo estético del libro. En el formato son libros de tapa dura, y con belleza en las ilustraciones. Bueno, el autor que a mí más me gusta, uno de los que más me gusta, es Rafael Pombo, de Colombia. Ayer leímos La pobre viejecita que no tenía qué comer, sino tartas, frutas, carnes, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, caldo, vino, té y café. Y la pobre viejecita no tenía que comer ni que beber. Es un tipo de poesía irónica, divertida, introduce el humor en la literatura infantil, porque antes los cuentos infantiles transmitían una moraleja, un mensaje, para que el niño aprendiera. Pero estos precursores dijeron, no, basta de moralejas y de enseñanza. Queremos una literatura que apele a lo estético, a la belleza del idioma, al juego y al humor, tal como hoy día es la literatura infantil. Y por eso Rafael Pombo escribe esos poemas morales y pintados, así se llaman, y aquí hay poemas como Mi ringa ni ronga, como El renacuajo paseador. No hay niño en Colombia que no se sepa estos versos de memoria. Y la editorial La Manuta de Santiago de Chile publicó esa pobre viejecita. Miren también la tipografía, que sigue una línea muy particular, y es un libro muy bien ilustrado, con unas ilustraciones muy originales, que va siguiendo esta historia. Por lo tanto, son cuentos en verso, escritos hace ya 200 años y que siguen editándose en Colombia con estas ilustraciones de Ibar Dacol. Miren las proporciones, porque claro, son cuentos tan disparatados, tan exagerados, que las ilustraciones no pueden ser realistas, tienen que ser absurdas. Ahí está la cama de la pobre viejecita y todo sigue unas dimensiones diferentes, extrañas, porque el cuento es así, es absurdo. ¿Y por qué esta ironía en el decir? Porque este autor, como María Elena Walsh, que es otra precursora, se ha inspirado en las nursery rhymes, es decir, las rimas que en Inglaterra se les cantaba a los niños en su infancia, y esas rimas inglesas, a diferencia de las españolas, eran absurdas, eran raras, extrañas. Miren ustedes, Alicia en el País de las Maravillas inicia el género fantástico, ya no es obra literaria realista. Aquí tenemos El renacuajo paseador de Rafael Pombo con ilustraciones de Ibar Dacol. Ya son clásicos de la literatura infantil y juvenil. Y otro autor también que yo diría que pertenece al canon. Justamente cuando hicimos el Congreso de Literatura Infantil en Chile en el año 2010, hubo ahí una encuesta y este fue el libro que los autores que acudieron a este congreso consideraron que es el más destacado del canon de la literatura infantil latinoamericana, Los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, autor uruguayo, pero que vivió en Argentina, a orillas del río Paraná. Ahí hay una ilustración, la del centro, en el río Paraná, donde él vivió. Visitamos esta casa con un grupo de escritores y claro, al llegar ahí a esa casa, a orillas del río, comprendemos su literatura, en la que viven los yacarés, las anacondas,
los insectos del trópico que nos picaron los brazos completamente. Vimos allí las tortugas, porque él había leído a Rudyard Kipling, el libro de la selva. Dice, si Rudyard Kipling escribió sobre la selva de la India, yo quiero escribir sobre los cuentos de la selva de Latinoamérica, en este caso del río Paraná. Y allí están los yacarés, los flamencos. ¿Por qué? No, el cuento se llama Las medias de los flamencos. Y son cuentos bellos, muy bien escritos, impresionantes. Seguro que ustedes han leído también esos cuentos fantásticos de Horacio Quiroga, cuentos de locura y de muerte, como Una gallina degollada, por ejemplo, que hasta el día de hoy a mí me da miedo. Cada vez que me acuesto, palpo la almohada, digo, yo no vaya a hacer cosa que vaya aquí a ver un animal como el de la gallina degollada, la del almohadón de plumas, un cuento terrible. Bueno, de Argentina me gusta mucho Juan José Sebastián Talón, Las Torres de Nuremberg, y también pionero de la literatura infantil, de la poesía infantil, y La hormiguita viajera, sí, Constancio Vigil creó esta serie extraordinaria para los niños y niñas de Argentina. Desde luego también María Elena Walsh, que sigue esta línea de la poesía absurda de los ingleses, porque su apellido es Walsh, por lo tanto su padre era el que le cantaba estas canciones en el piano. Esa foto la tomamos cuando ella estuvo en Chile, en la Feria del Libro, junto con Javier Villafañe. Son los grandes precursores, porque Javier Villafañe es también titiritero y creador de numerosos libros para niños. En Perú, que es donde estamos, estos días tuve la suerte de estar en casa de Cucha del Águila y tuve en mis manos esta primera edición de Rutsi, El pequeño alucinado. Claro, es una creadora y muy integral, porque aquí tenemos la otra edición del libro que se llama El espíritu de la selva. Esa edición me gusta más con el título original, El pequeño alucinado. Es una artista integral, porque Carlota era también pintora, era ilustradora. Este libro tiene ilustraciones suyas, porque era pintora, era ilustradora, cantaba, tocaba piano, interpretaba. En un seminario que yo di en Chile, hablé más en detalle de Carlota Carballo y presenté un documental que vi en YouTube, lo saqué de allí, dura unos 10 minutos más o menos. Se ve a su hijo que toca piano, las canciones de Carlota Carballo. Entonces muy integral su obra. Y ya estamos en hora, así que vamos a ir terminando. Monteiro Lobato, en Brasil, que crea no solamente una literatura infantil de rostro propio, brasilero, sino que también fue creador de editoriales, de la principal editorial, Meloramento, que es la editorial que en Brasil se publica libros infantiles, porque él dice, antes venían los libros de Europa, principalmente de Lisboa, de Portugal, pero aquí en Brasil tenemos nuestros propios escritores, y él mismo escribe libros infantiles que se traducen al español. Por ejemplo, Las cacerías de Perucho, ahí tienen ustedes la editorial América Lee. Miren qué interesante el nombre de la editorial. O sea, son libros para lectores de América Latina. Son los primeros autores que en Latinoamérica empiezan a escribir libros infantiles. Aquí tienen Las travesuras de la visita. Hoy día se han publicado también en Chile. En Venezuela mencionemos a Aquiles Nazoa. También tiene una obra muy importante para niños y niñas, La ratoncita presumida, publicado en la editorial Ecaré. Y aquí tenemos algunas ilustraciones suyas. En Uruguay mencionemos a Juana de Ibarburu. Estos días se publicó, no, ahora unos meses, se publicó en Chile este poema suyo, que seguramente ustedes conocen, La higuera, de Juana de Ibarburu. Es un poema clásico. Se reeditó en una edición muy bella de una editorial argentina que ha tenido premios internacionales por la calidad de la edición. Por lo tanto, son obras clásicas que se siguen reeditando y nos siguen fascinando, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera.
Y ya para terminar, una autora de Chile, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, miren qué seudónimo tan interesante. Ya hemos hablado de los seudónimos. Ella tenía otro nombre, se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Y en el libro que ella leía de niña, que ella le leía en voz alta a su abuela, la abuela le pedía que le leyera el Antiguo Testamento. Y en esa Biblia vieja que ella leía, de donde aprendió el estilo bíblico de su escritura, ella vio que había ahí un hada ilustrada. A los niños les gustan las ilustraciones. Y la abuela le dijo, no es un hada, es un arcángel. Es el arcángel San Gabriel. Y a ella se le quedó el nombre. Y al salir al campo, en el Valle del Elqui, ceñido de 100 montañas o demás, como dice en sus versos, ella descubre el viento. Le gustaba salir sola al campo y sentir el viento en la cara. Y supo que en todos los países los vientos tienen nombre. En Chile se llama el viento raco, el viento puelche. Y supo que en el sur de Francia sopla un viento que se llama Mistral. Entonces dice ella, tengo nombre de arcángel y apellido de viento. Gabriela Mistral. Miren qué fabuloso le salió el nombre. Pongan ustedes un seudónimo, no les va a salir tan bueno. Gabriela Mistral, nombre de arcángel y apellido de viento. Y el primer libro para niños, aquí tienen un libro que ella escribió pensando en los niños. Ternura, palabra que toma de José Martí. Ternura, palabra que repite José Martí en su poesía, y ella, que lo había leído, toma la palabra, y su aporte está en que ella recreó el folclore infantil, la poesía infantil de tradición oral. Recreó las rondas, las canciones de cuna, los arrullos, y le dio una nueva vida. Y recreó, ahí está el libro Ternura, del año 1925, publicado en la editorial Calleja. La primera edición, Canciones de Niños, dice, rondas y canciones de la tierra. La tenemos allí, tal como ella escribía, porque dice ella, yo no escribo en escritorios. La mesa escritorio nunca me sirvió de nada. Yo escribo sobre una tabla, apoyada en un sillón, en los brazos del sillón. Así escribía también Roald Dahl, el autor de los cuentos en verso para niños perversos. Ponía una tabla en los brazos del sillón y así escribía, Ternura. Y aquí tenemos los 4 libros de Gabriela Mistral que ella escribió para los libros de lectura y que eran recreaciones de los cuentos clásicos. Caperucita Roja, La Bella Durmiente del Bosque, La Cenicienta y Blancanieve en la Casa de los Enanos. Ahí tenemos esa edición, fíjense, considerado el libro más bello del mundo por la UNESCO, con ilustraciones de Paloma Valdivia. Tuve la suerte de hacer este rescate. Se publicaron estas 4 versiones en la editorial La Manuta, con unas ilustraciones originalísimas que tuvieron este premio. Y el aporte de Gabriela Mistral fue que incluyó en estos cuentos elementos de la cultura latinoamericana, porque son cuentos de afuera, pero en nuestra propia tierra, y por eso aparecen aquí la alpaca, la vicuña, las hierbas del campo, los personajes mitológicos y los minerales, el salitre y el cobre. Ahí están los libros, y ya con esto termino para dar paso a la siguiente mesa. Y Papelucho, sí, Papelucho es un clásico de la literatura infantil chilena, un niño también que da su propia voz en su monólogo interior, de la escritora Marcela Paz, una escritora que irrumpe en la literatura infantil chilena con este libro, del que se han hecho muchas ediciones, del año 47, premio de la editorial Rapa Nui, y que se lee hasta el día de hoy.
Bueno, hemos hecho un repaso de los principales autores que en América Latina abrieron la puerta para que vinieran luego los escritores que hoy día escribimos para niños. Hoy día está aquí Roberto Rosario, está Adolfo Córdoba de México y seguro está Jorge Eslava. Son los escritores que hoy día escribimos para niños, pero quienes nos abrieron las puertas al mundo de la literatura infantil fueron estos precursores que nos dijeron: tienen ahora que seguir nuestro camino, seguir estas miguitas de pan, estas piedrecitas mágicas que ellos dejaron en el camino del bosque. Muchas gracias por escucharme.